Hola a todos, soy Elkin Mauricio Gómez Espejo, estudiante de medicina de la Universidad de Santander, del campus Cúcuta. El día de hoy, como parcial de mi segundo corte de informática médica, vengo a realizar un video donde se abordarán todas las temáticas vistas hasta el momento con respecto al segundo corte de informática médica y haremos un repaso de, eh, ciertas funciones de Excel, de temáticas respecto a simulaciones médicas, visitas a laboratorios que hemos realizado, entre otros distintos temas. Así que vamos a abordarlo. Bueno, y para empezar con el recorrido de em, todos los temas que hemos abordado durante este segundo corte de informática médica, vamos a empezar por el apartado que vendría siendo de Excel. Y bueno, para empezar vamos a ver esta tabla en donde en este documento vamos a ver cómo aplicamos la primera función, la primera fórmula que hemos desarrollado y aprendido en Excel, que es la de igual sí. Es esta de aquí. Déjenme ponerla, ahí está. Y la pueden apreciar. Este es un condicionante que, por ejemplo, en este caso se puede aplicar también para, en caso de materias, por ejemplo, de empresas, pero en este caso vamos a aplicarlo en el apartado de una facturación, imaginándonos o poniéndonos en el caso de que estemos vendiendo o tengamos, no sé, una tienda en dos localidades, en este caso son ciudades de España, que vendrá siendo Toledo y Madrid. Y el condicionante, igual sí, lo que establece es eso, una condición, una norma. En este caso queremos darle un regalo a específicos clientes. ¿Cuáles serían esos específicos clientes? Serían aquellos que cumplan con la norma de que tengan una facturación igual o mayor a 30 y sean de la localidad de Toledo. Si cumplen con estas dos condiciones, mayor a 30 y de la localidad de Toledo, recibirán el regalo. Si no la cumplen, no recibirán el regalo. En este caso, el cliente número uno es de la localidad de Toledo, correcto, sí, cumple con una de las condiciones, que sea de Toledo, pero en el caso de la facturación, es verdad que no lo cumple. ¿Por qué? Porque tiene una facturación de 10. En este caso lo que necesitamos es que el cliente sea de 30 o mayor a 30 en la facturación. Por ende, no va a recibir el regalo. ¿Ves? En este caso sí lo cumple. Mira que es de Toledo y, es de 30 y tiene una facturación de 30. Cumple y sigue la norma. Para esto es lo que sirve esta fórmula. Lo que les decía, miren que acá funciona para notas, en este caso del nivel de inglés, si se selecciona o no, depende de los casos. Pueden plantearles miren casos, pero más que todo quiero que lo vean como un condicionante. Es un condicionante, mira, acá más notas, o sea, si aprobó o no. Y acá en el caso de la empresa, ¿sí? Dependiendo de los distintos casos que les presenten, les puede servir, pero eh, lo pueden ver como un condicionante. Es eso, es un condicionante, una norma. Ahora vamos a la siguiente temática de Excel. Y es el de las fórmulas, la fórmula de buscar H o buscar V. Esto lo que nos va a servir o va a funcionar en base a una tabla. ¿Qué sería esta tabla? ¿Correcto? Acá van a estar todo el apartado de la información relevante que va a utilizar el buscar H o buscar V, dependiendo si es horizontal o vertical, la tabla. eh, Ahí va a estar todo lo que va a utilizar para efectuar la fórmula. Es decir, esta es la información relevante con la que va a poder actuar el buscar H o buscar V. Sin esta información no sirve de nada el buscar H o buscar V. No sirve de nada. Porque siempre van a necesitar una tabla en la cual buscar la información. Entonces, importantísimo esa tabla. Y esto vendría siendo, en la casilla C3, vendría siendo del código donde se aplica el buscar H, ¿correcto? O buscar V, en este caso es buscar V. Y está, o sea, está claro que el buscar V lo vamos a tener que aplicar en todos estos. Pero lo que nos importa acá es esta listilla
que nos bota, nos arroja los códigos y en base al código que elijamos se nos va a cambiar todas estas casillas. Eso es lo que nos hace el buscar V o buscar H. Mira, cambiamos a A002 y pum, se nos cambia toda la tabla. Vamos a A008, pum, todo de nuevo. ¿Ves? Esa es la función de buscar H o buscar V. Que en base a esta listilla, el código que elijamos, todos esos caracteres se nos cambian. Porque está conectada a esta tabla. ¿Correcto? Ahora pasemos a al siguiente tema de Excel. Que sería este, que es el de los filtros. Que básicamente tenemos una tabla. Y en esta tabla lo que hicimos fue ponerle filtros aquí a las tablas, donde acá está seleccionado todo, evidentemente, acá están todos los caracteres, pero si por ejemplo, acá en esta tabla quisiéramos, no sé, ser excluyentes y no poner a Antonio, no poner a Chema, Antonio y a Luis, y solamente a María Victoria y Sergio, pues le tendremos que dar a aceptar y automáticamente se nos corta todo esto. ¿Ves? Ese es el filtro. Nos da la posibilidad de elegir los caracteres que quisiéramos. Por ejemplo, podríamos hasta ni poner. Bueno, no, sí, nos exige uno, pero pongamos en la mínima uno, Sergio. ¡Pum! Nos vota Sergio solamente. Acá podemos volverlo a poner todos. Le damos a aceptar. Y ya está. Nos vuelve a poner todos los de la tabla. Sin ningún inconveniente. Esa es la función de los filtros. Ahora pasemos a al siguiente tema, que son el de los gráficos. Eso es lo siguiente que hemos aprendido. Acá tenemos más. Espérate, me voy al principio. La hoja uno. Como pueden ver, en base a una tabla, podemos llegar a hacer un gráfico. En este caso son de ventas de productos. Que lo que se hace es tomar toda la tabla y irse a, tienes que irse a insertar y gráficos recomendados. Ahí te va a desplegar un montón de opciones de gráficos en todos los gráficos que podrás elegir para diseñar o bueno, armar el diseño que tú quieras de tu propio gráfico. Y ahí te arma automáticamente el gráfico a la medida en base a la tabla. Como pueden ver, bueno, en este caso elegí un gráfico pues normalito, horizontal, con la barrita, con las líneas estas, pero hay diferentes diseños. Por ejemplo, acá tenemos de otro tipo, ¿sí? Que este es un gráfico geométrico, ¿sí? En este caso con una forma pentagonal. Acá tenemos otro parecido al primero. Tenemos el de la ruedita también que está por acá. Es uno circular. Hay diferentes tipos de gráficos y lo que pero la esencia es utilizar la tabla y que se haga el gráfico automáticamente en base a los datos de la tabla. Eso es lo importante, que se hace con gráficos recomendados. Selecciona toda la tabla y gráficos recomendados. Y por último, lo que lo último que hemos hecho aquí en Excel son esas tres pequeñas tablitas, que pequeño no tiene nada, que básicamente, pues acá aplicamos todo, absolutamente todo lo que hemos aprendido en Excel eh, en un solo trabajo. Facturación, gráfico, el marcar también, marcar cuando, aunque esto también lo hemos aplicado en el anterior corte, no sé si recuerden, eh, para los grafiquitos estos de colores, del formato, de cuando hay un rango específico mayor a un dato o menor, o en el medio, entre medio si es amarillo, menor si es rojo, mayor si es verde. Bueno, acá está la tabla, acá se aplicó las gráficas, en otros había aplicado el buscar aquí, se había aplicado el buscar H,
los filtros también, de todo un poco se aplicó aquí, se tuvo que aplicar todo lo que hemos visto en Excel porque esa fue la práctica final. Una vez aclarado todo esto, quiero permitirme pasar aquí a Word y exponer un poco de los siguientes trabajos. En este caso, eh, me permito presentar este informe que hicimos, que es relevante. ¿Por qué? Porque como pueden leer, es una descripción que se hace a los laboratorios, que tenemos 4 laboratorios en el campus, en la Universidad UDES, Campus Cúcuta, y por los cuales pues hicimos unos recorridos donde afianzamos conocimientos sobre de qué consistían cada uno, qué habían, las normas para poder entrar, y un sinfín también de conocimientos que logramos obtener. ¿Cuáles eran esos campus? Tenemos o laboratorios más bien, ¿cuáles eran esos laboratorios o simuladores que habían acá? Pues teníamos laboratorio de simulador de quirófano, teníamos también el laboratorio de simulación de ginecología y obstetricia, el laboratorio de pediatría y el que está con mayor añadidos o herramientas tecnológicas, que es el de laboratorio de simulación de medicina interna. Sé que está como mejor equipado actualmente. Bueno, tenemos también la metodología de la visita de los laboratorios, la experiencia de la simulación y resultados y conclusiones. Como dije, es relevante porque es un abrebocas a lo que nos espera a nosotros como estudiantes de medicina en un futuro, eh, para ir experimentando, viendo cómo funcionan todos los simuladores, todos los equipos de computación y las puertas que se nos abren a nuevas experiencias, utilizando todos esos simuladores para nuestra formación como futuros médicos. Acá había otro documento de Word. Creo que era también el mismo informe, no sé. Ah, no, no, no. Ese es un informe que hicimos de unas exposiciones de los compañeros en base a unas diapositivas que ahora mismo vamos a ver y vamos a tratar de ver de qué tratan. En este caso, pues acá se las presento. Esas son las diapositivas que sobre información que también vimos, son temas abordados. Y en este caso la metodología de investigación orientados a la informática médica. Como pueden ver, vemos acá el método científico. Acá podemos investigar un poco qué era. Sabemos que es el acercamiento crítico, la búsqueda de la realidad, de la verdad objetiva. eh, y una explicación lógica de la existencia física y social o de eh, diferentes sucesos o incógnitas a través de la ciencia, porque pues eso es la ciencia, es la búsqueda de la verdad a través de ciertos procesos, de una serie de pasos, de métodos, el método científico. ¿Y cuáles son esos pasos? Acá están: la observación, investigación, hipótesis, comprobación de la hipótesis, análisis y conclusión, y la compartición de resultados. Por otra parte, acá tenemos búsqueda de la información. Tenemos diferentes formas de buscar pues la información en Internet, ya sea por orden alfabético, ya sea por la parte de diccionarios, por enciclopedias, o por la parte de los temas, por temáticas, con buscadores grandísimos como Google o Cicielo, que nos facilitan bastante estas búsquedas. Sigamos con la diapositiva. Tenemos la redacción científica, que esa redacción es fundamental en el carácter científico, en el método científico.
la redacción que se guía por el método IMRID, que es básicamente introducción, métodos, resultados, discusión y conclusiones. Em, Acá tenemos características para tener una buena redacción científica, donde sobresale la precisión, la claridad, la brevedad. Tenemos las bibliografías, que es una bibliografía, diferentes tipos de formas de citar o también métodos que se emplean para realizar o llevar a cabo ciertos artículos, documentos, que por ejemplo el método Vancouver, que es como una serie de normas, reglas que se deben seguir, pautas para la hora de citar o realizar un documento. Está el método Vancouver, pero no solamente el método Vancouver, hay diferentes métodos. También está el formato APA, por ejemplo, o también el método Harvard, donde pues cada uno tiene su forma de llevar a cabo una cita o la realización de diferentes documentos, artículos científicos. Acá tenemos la confección de un trabajo profesional escrito, las pautas, lo que debe hacerse para llevar adecuadamente el trabajo, trabajos científicos, bioestadística, que es muy importante, la forma de cómo llevar de, la parte biológica, la parte de las biociencias a un carácter estadístico, a un carácter cuantitativo eh, por medio de la estadística. Cómo cuantificar las biociencias. Tenemos acá tipos de programas estadísticos como el PHStat, estadística, StatGraphic, Minitab, entre otros. Tenemos la epidemiología, que es el estudio de la distribución y determinantes de estados o eventos relacionados con la salud. Particularmente son enfermedades, cómo se desarrollan estas enfermedades, cómo afectan a la población y cómo se pueden combatir. Acá tenemos, por último, la producción de gráficos, los diferentes gráficos, por ejemplo, como en Excel. Estas figuras geométricas se utilizan bastante en Excel. Tenemos también el gráfico cartesiano, eh, bastante famoso en la estadística, matemática, y los cartogramas en los mapas son más famosos. Esa sería la abarcación de temas de esa diapositiva, de ese PowerPoint. Y ahora vamos a seguir con esta otra, que es más en base a la temática de la excursión la visita por los simuladores y laboratorios de simulación médica. Van más en base a esa temática porque nos hablan de precisamente simulación médica, de qué es la simulación médica, las ventajas que nos traen esa implementación a la medicina, ¿sí? Por ejemplo, nos asegura un entorno más seguro por medio de utilizar esas tecnologías para la formación de los estudiantes, una práctica repetitiva. Podemos repetirla cuantas veces queramos, siempre y cuando se haga un mantenimiento oportuno de la maquinaria que se utilice y no tiene riesgos con pacientes reales, no ponemos en riesgo la vida de las personas a la hora de intentar practicar. Fomenta la toma de decisiones críticas, ofrece una variedad de casos clínicos, mejora habilidades interpersonales, entre otras muchas ventajas que tienen la implementación de estas simulaciones médicas. Pero como todo, hay pros y contras, y en este caso vamos a presentar las contras, las desventajas de la simulación médica, como tres importantes puntos que serían los costos asociados a la adquisición y el mantenimiento de toda la maquinaria de simulación, porque evidentemente eso representa un altísimo costo, oscilando dependiendo del robot, del simulador que se quiera adquirir, pueden oscilar entre 200 millones a 500 millones, dependiendo del simulador que se quiera, porque hay bastantes en el mercado. Evidentemente, esos precios
fluctuar en el mercado, pero es más o menos poniendo un coste aproximado. Tenemos también limitaciones en la fidelidad de la simulación. Eh, ¿Qué quieren decir eso? Que sí, aunque las simulaciones quieran imitar ciertas prácticas que vamos a ver en un futuro como médicos en la clínica con pacientes reales, nunca o, bueno, en algunos casos no va a ser posible calcar idénticamente por completo ciertos aspectos de cierta práctica que se quiera plasmar en la simulación. Por ende, no va a ser del todo parecido a la realidad. Es decir, que no vamos a tener una simulación 100% realista o siquiera un 80% realista a lo que se esperaría. ¿Por qué? Porque no se ha llegado aún a ese grado de realidad. Y por último, la necesidad de capacitación adecuada de instructores. Evidentemente esas son tecnologías avanzadas, son tecnologías que se necesita tomar un curso, capacitarse para poder manejarlas y es una desventaja porque para algunos puede ser bastante complejo el uso de esas tecnologías, pero nada como una capacitación adecuada para poder liquidar ese problema. Es decir, es un problema que tiene solución, no es imposible solucionarlo. Bueno, siguiendo con las diapositivas, tenemos modelos de simulación, eh, tenemos la modelación y el modelo, dos conceptos que hay que aclararlos de inmediato. La modelación, por una parte, es el proceso de crear representaciones simplificadas de sistemas o procesos, mientras que el modelo es la representación utilizada en la simulación. Acá tenemos modelos de simulación en ciencias de la salud. Tenemos el modelo, modelos epidemiológicos, enfermedades. Tenemos modelos farmacocinéticos. Y tenemos los modelos anatómicos 3D, toda la parte de anatomía. Eso es más para la parte del metabolismo, de fármacos. Y eso ya es la anatomía, como, la exploración del cuerpo humano. Acá tenemos simulación como herramientas educativas. Otro es más de los beneficios, la parte de la educación, algunos ejemplos, miren, imágenes de los simuladores y los estudiantes aprendiendo acá, simuladores también. Tenemos software de simulación de médica, tenemos a Gaumart, que si no estoy mal es con el que trabaja actualmente algunos de los simuladores, si no son todos de la vez. Tenemos casos de uso y aplicaciones. Dice, por ejemplo, bueno, acá hay otros ejemplos de softwares, como el Exonicus Trauma Simulator, el KB Port, Medicat, ECTEC, entre otros. Como les decía, uso y aplicaciones. En la simulación médica, los simuladores se utilizan en actividades de entrenamiento y para mejorar la calidad y seguridad de los procedimientos clínicos. Es decir, se nos vuelve a repetir que es un beneficio bastante grande el simple hecho de no tener que correr el riesgo de hacer prácticas en pacientes sin tener una experiencia previa con esos simuladores. O sea, esos simuladores nos abren puertas de, de una manera más segura al, al poder hacer la buena practice de los conocimientos adquiridos en las aulas de una forma más segura. Bueno, acá tenemos ética en la simulación médica. Tenemos respeto por los pacientes simulados, conocimiento informado y privacidad y confidencialidad. Son una serie de pautas y normas que nos harán lograr realizar nuestras prácticas de mejor manera, de una manera más ética, con respecto al uso, al empleamiento que le demos a los simuladores,
de una manera correcta, no utilizándolo para o con otras intenciones que no sean éticas, ¿sí? Manteniendo la confidencialidad, la privacidad de nuestros compañeros, de cómo utilicen estas máquinas, de lo que se hagan, los procesos que se hagan con esos simuladores y también a tener un previo conocimiento de ellos, porque es parte de la ética de la simulación médica. Tenemos simulación y currículum médico. eh, Tenemos aquí integración de la simulación de la formación médica y mejora de la formación clínica. Ya está demostrado que pues muchas de esas simulaciones nos ayudan a nuestra formación médica y es importante eh, cuando se habla de un currículum eh, aclarar que el médico fue formado con esos simuladores porque es un argumento, es un punto a favor en su formación, porque es favorable para el médico, es bueno a la hora de tenerlo en cuenta cuando se vayan a sus prácticas clínicas. Objetivo y participación. eh, Acá tenemos el objetivo de la actividad. ¿Cuál sería el objetivo de la actividad? El objetivo de la actividad de la simulación médica es permitir a los estudiantes y profesionales de la salud practicar y adquirir experiencias sin correr riesgos en pacientes reales. ¿Ok? Acá se vuelve a repetir lo que ya hemos dicho y el principal argumento por el cual utilizar estos simuladores es que no corremos riesgos al utilizar a comparación de cuando utilizamos practicamos en pacientes reales nuestros conocimientos. Es ya como vuelvo a repetir, reitero, el simple hecho de no poner en riesgo la vida de otras personas vale muchísimo la pena. Sigamos con la diapositiva número 12, que son los tipos de simulaciones médicas. Acá tenemos los de baja fidelidad. Se utiliza para practicar habilidades y procedimientos básicos. Fidelidad intermedia se utiliza para situaciones clínicas más complejas y para comunicación con pacientes. Y los de alta fidelidad, que son los que ayudan a crear situaciones clínicas complejas y de alto riesgo que los participantes o practicantes pueden manejar en un ambiente seguro. Y por último, aquí tenemos sitio y evaluación, que es el lugar donde se intenta simular que se lleva a cabo la práctica de esos simuladores. En este caso, pues, puede ser laboratorios, hospitales, salas clínicas, entre otros muchos sitios. Y eso sería todo por ese segundo corte, haciendo un recorrido por todos los temas, Excel, las fórmulas que hemos visto, gráficos, buscar H, buscar V, eh, los informes, los laboratorios que hemos visto, los métodos científicos, métodos de investigación y todos estos temas son los que hemos abordado ese segundo corte. Espero que les haya gustado este abordaje, estos temas eh, de informática médica y sin más que decir, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.